Buenas tardes. Vamos a iniciar nuestro tiempo de exposición bíblica. Quisiera antes de iniciar preguntarles, ¿alguna vez has sentido que decepcionaste a Dios? ¿Alguna vez has pensado, te ha pasado por tu mente, Señor, te decepcioné? ¿Alguna vez has pensado o has dicho, Señor, esta vez sí te voy a seguir? Esta vez me comprometo contigo. Yo sé que me estás llamando, yo sé que tu palabra es verdad, yo sé que tú eres fiel y veo las muestras de bondad, yo me comprometo contigo. Pero te das cuenta que le has vuelto a fallar y te sientes decepcionado de ti mismo o de ti misma y sientes que has decepcionado a Dios en muchas formas, y a lo mejor te has sentido que has caído en las formas que antes pensabas que no ibas a caer. Si es así, la historia de hoy es que vamos a ver en el Evangelio de Juan. Es también tu historia, es nuestra historia. Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, al Evangelio de Juan, capítulo 21, y vamos a leer a partir del versículo 21. Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 21, Juan, capítulo 21, desde el versículo 1. Vamos a iniciar Juan, capítulo 21, versículo 1. Juan 21, 1. Antes de iniciar nuestra lectura, vamos a orar. Vamos a dirigirnos a Dios. Padre eterno y bendito, gracias por la oportunidad de otra vez ser expuestos ante tu palabra. Te ruego, Señor, que abra nuestros ojos para que veamos las maravillas de tu ley, como dice el Salmo 119. Abre nuestros ojos porque tenemos ante nosotros un libro que sabemos que no es cualquier libro, sino tu palabra viva, y no podemos entenderlo y no podemos verlo, a menos que seas tú el que abre nuestros ojos esta mañana. Así que te suplico que esa iluminación que viene de tu Espíritu, nos ilumine a cada uno de nosotros. Te ruego, Señor. Sabemos que eres un Dios lleno de gracia, pero hoy venimos a decirte, como muchos que hemos confesado esta mañana con esas preguntas, muchas veces nos hemos sentido que te decepcionamos. Muchas veces hemos sentido y confesamos, yo lo confieso, Señor, que actúo en maneras que yo dije que no debería actuar o que nunca pensé que llegaría a hacer. Y hoy venimos ante ti, Señor, para que tu palabra expuesta y este pasaje que estamos a punto de ver, queremos conocer qué es lo que haces con pecadores como nosotros. Así que te ruego, Señor, que hables a nuestros corazones y que sea tu Espíritu el que me dirija y dirija esta congregación. Que seas esta mañana tú, esta tarde tú exaltado, solo tú, Señor. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a contextualizarnos aquí. Tenemos a los apóstoles, algunos de los apóstoles que habían seguido a Jesús durante 3 años y medio. Estamos en un punto donde Jesús había sido crucificado y ya había resucitado. Está Pedro junto con otros 6 apóstoles, después de los eventos que habían ocurrido, y dice Pedro, me voy de nuevo a pescar. ¿Qué estaría pasando por la mente de Pedro y la mente de los apóstoles? Hemos visto lo que sucedió con ellos, todos corrieron. Leamos el texto y vamos a tratar de descubrir lo que Dios nos enseña a través de esto y de estos hombres que decepcionaron en realidad a Cristo. Versículo 1. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a los discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. El mar de Tiberias es el mar de Galilea o el lago de Genesaret. Es el mismo si lo encuentran en otros pasajes. Número 2. Estaban juntos Simón, Pedro, Tomás, llamado el Dídimo o el gemelo, Natanael de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Versículo 3. Simón Pedro les dijo, me voy a pescar. Ellos le dijeron, nosotros también vamos contigo. Fueron y entraron en la barca, y aquella noche no pescaron nada. Si estuvieras en ese momento, si pudieras sentir, pensar lo que pensó el apóstol Pedro en ese momento, ¿qué estarías pensando? ¿Cómo se sentirían? Un discípulo, hacía 3 semanas más o menos aproximadamente, había traicionado a Jesús y era uno de sus condiscípulos. Los había traicionado también a todos. Las autoridades romanas, los judíos y otros gentiles habían participado de la crucifixión del Maestro. Las esperanzas de que Jesús inaugurara un reino que durara para siempre en Jerusalén se habían desvanecido.
Hacía apenas 3 semanas que la gente había cantado y gritado: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y hace 2 semanas lo habían crucificado, lo habían muerto, lo habían visto morir, crucificado, desangrando, gritando: consumado es. Las mismas multitudes que habían gritado Hosana son las multitudes que habían gritado: crucifícale. La vida de estos hombres que estamos viendo en esta escena había cambiado 180 grados. Un cambio drástico en nuestras vidas nos deja a nosotros desconcertados. Cuando escuchas la noticia de una muerte inesperada, de un diagnóstico alarmante o un despido, te quedas sin tu fuente de sustento. Es algo que te deja totalmente, a veces hasta desarmado, un cambio dramático. ¿Qué sentirían estos hombres que habían vivido con Jesús 3 años y medio y Jesús ya no estaba? ¿Cuál era el propósito de seguir si Jesús no estaba con ellos? Noten algo, aquí había ya resucitado Cristo, ya lo habían visto resucitar, pero ¿por qué no estaba con ellos? ¿Por qué no andaba como antes? A donde iban ellos, a donde iba Cristo, iban ellos, vivía con ellos, comía con ellos, dormía con ellos, ya no estaba con ellos. Pedro dice: me voy a pescar. ¿Notas la decepción? ¿Notas quizás hasta la desesperanza en las palabras de Pedro? Él era un pescador. Su vida había dado tal giro al seguir a Jesús que había dejado las redes en ese mismo lago de Genesaret, en ese mismo mar de Tiberias, le llaman también las escrituras. Había dejado las redes y había seguido a Cristo. Y otra vez en el mismo lugar dice: vamos a pescar otra vez, porque notas que Pedro está diciendo: vamos de nuevo a nuestra vida anterior. Ya no está Cristo. ¿Qué hacemos ahora? Estos hombres estaban experimentando a tal grado un cambio tan dramático que para ellos significaría el derrumbe de todos sus sueños y todas sus esperanzas. Juan y Jacobo, que fueron de los discípulos que estuvieron con Jesús, le pidieron a Jesús en cierto momento: queremos sentarnos a tu derecha y a tu izquierda. ¿Notan? Para ellos era tan cierto que verían el reino de Dios, y para ellos eran sus esperanzas tan certeras que todo se había venido abajo. ¿Dónde estaba Jesús? Imagina, el fuego que sintieron una vez de estar cerca de su maestro, 3 años y medio a su lado, ver milagros, muertos resucitar, ver cómo trató a la gente con amor y compasión, ver que rompió todas las normas religiosas y seculares de su tiempo. Quizás se había apagado ese fuego porque ¿dónde estaba? ¿Y qué de los sentimientos de culpa cuando sabes que hiciste algo que a Dios no le agrada? Imagínate los sentimientos de culpa de Pedro y de los discípulos. Cuando fueron a arrestar a Cristo, todos corrieron. No hubo uno que quedara, todos salieron corriendo. Imagínate lo que estaba pasando esa tarde cuando regresan a las redes Pedro y los demás discípulos diciendo: no tenemos otra cosa que hacer, vamos a regresar a lo que sabíamos hacer antes, vamos a las redes de nuevo. Me imagino a Pedro y a los discípulos pensando, no sé si esto sucedió, pero imagínate pensando, ¿qué estaría pensando Pedro? ¿Y si por nuestra culpa, y si por la manera en que lo rechazamos, es que ya no está con nosotros? Y si su presencia no es manifiesta porque me ha visto pecar una y otra vez y yo lo decepcioné profundamente. ¿Te has puesto a pensar en esto alguna vez? ¿Te ha pasado estas palabras alguna vez? A lo mejor no fueron las de Pedro, pero te ha pasado a ti. ¿Y si Dios no me escucha hoy porque ha visto mi insistencia en mi rebeldía? Lo decepcioné de una manera que otros lo vieron. Si pudiéramos ver a Pedro, lo decepcionó de una manera tremenda. Lo negó 3 veces públicamente. ¿Qué estarían sintiendo los discípulos? Lo abandonaron en la hora que más los necesitaba. Lo vieron llorar en Getsemaní, hermanos. El jueves que nosotros le llamamos el Jueves Santo, Jesús estaba llorando y les dijo: mi alma está angustiada hasta la muerte. Les pidió que oraran. ¿Y se acuerdan qué sucedió con los discípulos? Se quedaron dormidos. Imagínate los sentimientos de Pedro y los demás diciendo: cuando mi Señor necesitaba que orara por él y lo vi llorando, me quedé dormido. Qué profunda decepción le hemos causado al Maestro. Yo no sé qué estaban pensando, pero estaban solos y no estaba Jesús con ellos. Cuando Jesús estaba angustiado hasta la muerte, ellos dormían. Cuando llegaron a prenderlo, a arrestarlo, todos corrieron. Pedro, el mismo Pedro que aseguró y dijo: aún hasta la muerte te seguiré, lo negó 3 veces. A veces quizás pensó: ¿sería por mi culpa que no está entre nosotros? ¿Está tan decepcionado por lo que hice? ¿Está tan decepcionado por lo que hicimos? ¿Te has puesto a pensar alguna vez? Por eso es que
no se manifiesta Dios en mi vida porque está bien decepcionado de lo que hago. Está bien decepcionado de las formas en que peco y que me he arrepentido. Y yo se lo he dicho sinceramente, pero vuelvo a caer. ¿Será que lo que está sucediendo en mi vida, será que no veo la manifestación de Jesús porque yo mismo lo he decepcionado profundamente? ¿A dónde iban ahora? El mismo Pedro que dijo: Señor, cuando muchos de sus discípulos lo abandonaron, multitudes lo abandonaron, Jesús les dijo: ¿ustedes también quieren irse? Y Pedro fue el que respondió: Señor, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Es el mismo Pedro que esa tarde dice: me voy a pescar. Regreso a las redes. Esa noche pasaron tratando de pescar y no pescaron absolutamente nada. Ellos habían sido pescadores experimentados. 3 años no pescaron, pero lo que bien se aprende, tenían un negocio de pesca. De hecho, Simón Pedro era socio con Juan y con Jacobo, que eran hermanos. Juan y Jacobo eran socios, los vemos en Lucas 5. Se dedicaban al negocio de los peces, se dedicaban a eso. Para Pedro no era muy difícil, él sabía a qué hora tenía que sacar los peces, en qué lugar del lago de Genesaret. Muchas veces pescó ahí. Aún estando con Jesús, atravesó muchas veces el lago de Genesaret o el mar de Tiberias también se le llama. Él sabía, ellos sabían de qué se trataba. Otra noche, una noche de decepción, toda la noche sin pescar. Pensó que tenían una buena estrategia. Bueno, yo sé que ya no estoy con Jesús, pero ¿qué hago? Pues regresemos a nuestra vida vieja y otra vez pesquemos y otra vez hagamos lo que sabíamos hacer, y resulta que esta noche otra vez no pescan nada. Imagínenselo y noten en este relato la tensión, o mejor dicho, todavía no la tensión, sino esa nota de desesperanza con la que nos relata Juan lo que está sucediendo. Imagínate los cansados, porque toda la noche pescaron, no pescaron, o mejor dicho, trataron de pescar, cansados. Recuerda, antes de que siga, la historia de Pedro y los discípulos es nuestra historia. Eso tenlo en mente. ¿Qué pasaría con estos discípulos? ¿Seguirían identificándose como seguidores de Cristo? ¿Qué hubieras hecho tú? A Cristo lo crucificaron y las autoridades romanas no se andaban con juegos. Si sigues a Jesús, mejor dicho, Jesús el alborotador tenía que morir en la cruz. Pero si te identificabas con uno de sus discípulos, muy probablemente terminabas en una cruz similar. Por eso Pedro lo negó 3 veces. ¿Se seguirían identificando como seguidores de Cristo? Me pregunto, ¿serían perseguidos por identificarse como tales? Probablemente fueron a pescar porque pensaban que Jesús no iba a volverlos a dirigir como antes, o pensaron que debían de ganarse la vida como antes de conocer a Cristo. Iniciaron en el negocio de los peces y regresaron al negocio de los peces. Pero hermanos, lo que Pedro había olvidado, y hablo de Pedro porque se ve como el líder de este grupo, había olvidado Pedro que inició en el negocio de los peces, pero Cristo lo había llamado a otro negocio, el negocio de las almas, cuando le dijo: ven, Pedro, yo te haré pescador de hombres. Había olvidado Pedro que había sido apartado para algo específico, y no es para las redes, Pedro. Aunque las circunstancias se ven diferentes, Pedro, no vuelvas a tu vida vieja, porque tú no fuiste apartado para el negocio de las redes, y de los peces, sino de las almas. Y vemos a Pedro vemos a Pedro decepcionado y diciendo: voy a los peces otra vez, pero se va a dar cuenta y va a recordar la vez que Jesús le dijo: yo te haré pescador de hombres. Versículo 4, vamos a leerlo. Cuando ya amanecía, Jesús estaba en la playa, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Entonces Jesús les dijo: hijos, ¿acaso tenéis algún pescado? Le respondieron: no. Y él les dijo: echad la red al lado derecho de la barca y haréis pesca. Entonces le echaron, y no podía sacarla por la gran cantidad de peces. Hombres experimentados reciben una recomendación de un hombre que no reconocen, muy probablemente en la madrugada, solamente ven una figura en la playa, reciben una recomendación y sacan 153, como veremos más adelante, peces grandes. Aún así la red no se rompió. Pero un momento, esto le recuerda inevitablemente algo a los discípulos. En el mismo lago, en una situación similar, cuando no habían pescado nada, la primera vez que Jesús llamó a Pedro, a Jacobo, a Juan y a Andrés, estaban en las mismas circunstancias en las barcas. Echar la red para pescar,
y tuvieron lo que algunos comentaristas bíblicos le llaman la pesca milagrosa, la primera pesca milagrosa en Lucas 5 del 1 al 11. Ahí fue la primera vez que Jesús le dijo a Pedro: sígueme y te voy a hacer pescador de hombres. ¿Quién podía ser ese hombre en la playa que esta noche o esta madrugada les está diciendo: echen las redes, y salen otra vez esos peces en el mismo lugar? ¿Quién podría ser? ¿Quién podría ser siendo el mismo que hizo la primera pesca milagrosa? Vamos a leer el versículo 7. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, este discípulo es Juan, el mismo que está escribiendo estas cosas, dijo a Pedro: es el Señor. Hasta aquí, hermanos. Nota cómo se les acelera el corazón a los discípulos. ¿Puedes imaginarte la escena? ¿Puedes imaginarte las barcas? La desesperanza. ¿Dónde está Jesús? Ya no está con nosotros. Lo hemos decepcionado. Estamos en las redes. Y le dice otra vez: ahí está. Es el Señor. Otra vez las redes. Otra vez una pesca milagrosa. Es Él. ¿Notas cómo se acelera el corazón de los discípulos? ¿Cómo lo sé? Por lo que dice. Fíjate lo que sigue. Dice: oyendo pues Simón Pedro que era el Señor, se ciñó la ropa, se puso la ropa otra vez, porque se había quitado la ropa para poder trabajar, y se echó al mar. Ni siquiera se esperó. Se aventó al mar nadando. Versículo 8. Pero los otros discípulos vinieron en la barca, porque no estaban lejos de tierra, sino a unos 100 metros, arrastrando la red llena de peces. Mencioné que esta historia es nuestra historia, ¿verdad? ¿Qué es tu historia? Lo menciono otra vez porque cuando has decepcionado profundamente a Cristo, y sabemos cuándo lo hemos hecho, otra vez que Jesús se presenta en la playa. Y no estoy haciendo violencia al texto, estoy hablando de manera metafórica. Cuando fracasaste otra vez, pecaste otra vez, lo traicionaste otra vez, te alejaste de Él intencionalmente, aparece delante de ti con una, vamos a decirle así, con una pesca milagrosa. De alguna manera se presenta otra vez. De alguna manera que a veces ni buscándolo se hace presente y te enseña que siempre estuvo ahí. Que tus pecados, por más graves que fueron, no te mantuvieron alejado de Él. Porque su llamado no se trata de la forma en que te has comportado o que hayas sido una persona perfecta, sino se trata de su amor, de su misericordia. Hablábamos ayer con unos hermanos, los pastores, con unos hermanos que nos decían: ay, hermanos, nos decían, hemos visto la mano de Dios en una situación económica que uno no sabe ni siquiera de dónde va a salir. Decía, vimos que Dios da. La semana Cindy y yo, y eso nos platicaron unos hermanos ayer, pero les platico algo muy rápido. En la semana Cindy y yo tenemos ciertas necesidades económicas que literalmente yo no sabía ni cómo íbamos a resolver. Y bastantes, ¿no? O sea, como de verdad. Cindy ya se ha adecuado a decirme: bueno, pues tú eres el líder administrador. Si alguien se va a preocupar, preocúpese usted, casi me dice. Y sí. No, y al final me dice: pero, ¿y me compras mis zapatos? Todavía me dice. Historia real, hermanos. Pero yo le decía al Señor, en la semana, de verdad, hermanos, yo el martes, les puedo decir, ahí está Carlitos, ya no está Carlitos, se fue a México. Carlitos, tú lo ves, Carlitos, no tenemos nada para el día de mañana, en el sentido de todos los compromisos que teníamos, y no crean que es por negligencia, porque hoy ponte a trabajar, no, créanme que no, pregúntenle a mi esposa, no es por ahí. El miércoles tenía todo, se descompuso el carro además. Bueno, gracias a Dios mandó la provisión para el carro de manera completa. Yo dije, híjole, carrito, un mes sin carro. Dios manda la provisión completa. Esta noche yo le decía al Señor: ¿por qué, Señor? Perdón, hermanos. ¿Por qué me amas así? No somos dignos de tu amor. Tú sabes que no soy perfecto. Tú más que nadie me conoces que soy pecador. Y la respuesta que encontré en este pasaje que estaba estudiando es: porque yo soy así, porque soy amor, porque soy lleno de gracia. Cuando vemos a Jesús, le dijo Tomás: Señor, muéstranos al Padre. Jesús les dijo: ¿no me has visto a mí? ¿No me conoces? ¿No les he enseñado, les he mostrado al Padre? ¿No ves que la manera en que yo los trato es la manera que Dios está tratando? ¿No ves que el Padre y yo uno somos? ¿No ves que Jesús vino a hacer la gloria de Dios, la manifestación de la gloria de Dios en esta tierra, mis hermanos? ¿Por qué, Señor? Le decía: porque Él es amor, me respondía.
Porque primera de Juan dice, Él es amor. Porque Miqueas 7:19 o 7:9 creo que dice así: el Señor se deleita en misericordia, porque está fundamentado, esta gracia está fundamentada en su carácter. No es que te merezcas la bondad de Dios, porque sabes y sé que somos pecadores. La bondad y la misericordia y la gracia de Dios está cimentada en lo que Dios es. Él es amor, Él es lleno de gracia. En la primera pesca milagrosa, cuando los discípulos notaron que habían sacado, seguramente como la segunda pesca, cientos de peces, se rompían las redes. No lo vamos a leer ahorita, pero se los dejo de tarea, Lucas 5:1 al 11. Al final del relato, Pedro, y otra vez normalmente se centra la historia en Pedro como el líder de los discípulos, aquel representante de nosotros, nos podemos ver reflejados en él, le dice a Jesús: apártate de mí, porque soy pecador. Cuando ve que la santidad de Dios está presente delante de él, le dice: apártate, aléjate, porque yo soy pecador. Solamente hay una respuesta: este que está delante de mí, o es un gran mago, que no lo creo, porque ha resucitado muertos, o estoy ante la presencia de Dios. Aléjate, porque soy pecador. Y todos los discípulos temblaron esa mañana. En la segunda pesca, cuando Pedro notó que estaba otra vez ante el maestro, y sabiendo quién era, sabiendo que era Dios, él había visto que había resucitado muertos, había sanado enfermos y paralíticos y ciegos, él sabía que estaba ante la presencia de Dios. Ya no hay lejanía, ya no hay distanciamiento, ahora parece que había un magnetismo. Se avienta al agua porque ya lo conocía. Él es santo, pero es amor, es misericordia. Él es santo, pero es perdonador. Él es santo, pero me recibe a pesar de que lo he decepcionado. ¿Por qué Pedro se aventó al agua? Porque sabía que Jesús, sabía quién era Jesús. Sabía que lo iba a recibir. No sabía cómo quizás, pero sabía que Jesús estaba ahí para llamarlos. Quiso alcanzarlo. Y notamos ahora, vamos a la siguiente escena en este relato que le titulé Un desayuno con Jesús. Juan 21, del versículo 9 al versículo 14, leamos primero el 9. Entonces, cuando bajaron a la tierra, vieron brasas ya puestas, hermanos, y un pescado colgado sobre ellas y pan. Uno esperaría escuchar de Jesús una reprimenda por haberles abandonado, ¿verdad? O a lo mejor pudiéramos esperar un discurso sobre la profunda decepción que sintió al verse solo cuando lo arrestaron. ¿Qué habrá sentido Jesús? De hecho, cuando Pedro le negó, dice la Escritura que Jesús, estando en el juicio, lo vio a Pedro a los ojos cuando Pedro le estaba negando. ¿Qué habría sentido Jesús con el amor que le tenía a sus discípulos al ver que ellos estaban negándole? Ahora, sin embargo, no hubo reprimenda o discurso ni reproches, sino lo que encuentran los discípulos cuando llegan en la barca y cuando llega Pedro nadando son brasas encendidas, un pescado a las brasas y pan. No hay un discurso sobre la ley quebrantada, sino gracia servida a las brasas, hermanos. Misericordia de Dios. Un desayuno preparado, escucha bien, preparado y servido por Jesús. ¿Notas lo que está tratando de enfatizar Juan? Un desayuno preparado y servido por el mismo Maestro. Por Dios mismo, mostrando el carácter que Él tiene a sus discípulos. Cuando preparaba este sermón, casi podía oír el canto que dice: mis pecados son muchos, tu gracia es mayor. Casi me imagino, si Pedro lo hubiera conocido, casi cantando desde el interior de su corazón: mis pecados son muchos, Señor, pero tu gracia es mayor. Sí, así es como Jesús trata a los suyos, con una gracia desbordante. En este caso, si lo ves, con una gracia restauradora. Algunas veces me han preguntado algunos hermanos, cuando Jesús regrese, ¿será un siervo o regresará como un rey glorioso cuando Él vuelva? Será un rey glorioso que sirve, porque estamos viendo su carácter. Esto es lo que Él es. Porque servir es su carácter. Vino a servir, no a ser servido. Vino a lavar los pies, porque Él dijo: aquí el mayor es el que sirve, y Él es el mayor.
Vino a enseñarnos que lo que el mundo entiende por liderazgo está torcido. Él dijo, yo vengo a dar mi vida por los míos. Yo vengo a poner mi vida y a morir. Antes de que mis súbditos me sirvan, yo vengo a morir por ellos, por los que creerían en Él, a preparar y a servir el desayuno. ¿No te lo sirvió hoy Dios? O si no desayunaste, ¿no te sirvió la cena anoche? No me digas que fuiste tú. No me digas que el cuerpo que tienes, tú te lo diste a ti mismo. No me digas que las habilidades y el trabajo y la fuerza y la salud con que trabajas en la semana, tú te las diste. ¿No es Dios quien te sirvió la mesa esta mañana? Jesús mostró quién es Dios y cómo es Él. Por algo dijo Jesús, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Mateo 28:11. Perdón, 11:28. Versículo 10, Jesús les dijo, traed algunos de los peces que habéis pescado ahora. Versículo 11, Simón Pedro subió a la barca y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153. Y aunque había tantos, la red no se rompió. Versículo 12, Jesús dijo, ¿qué dijo, hermanos? Venid, desayunad. Venid y desayunad. Hace unos días estábamos allá en la casa, mi esposa y Charlie y yo, y eran creo que las 11 de la noche. Mi esposa ya se había ido a dormir porque ella se duerme temprano normalmente. Que se despierta. Estaba yo en la computadora trabajando. Es que yo aprovecho cuando está dormida, pero dije, le avanzo bastante en la computadora. Y se despierta mi señora. Oye, mi amor. ¿Qué chiquita? Le digo. No, así me dice, hermano. ¿Me traes una coquita? A las 11. No, le digo, no. Y sí le dije, con un carácter amoroso. No, le digo, no. Perdón, amor, me estoy ventaneando a mí en realidad. Le digo, no, ya duérmete. Ya. Seguí yo trabajando en la computadora. Cuando veo, va saliendo con Carlitos. Ya se van los dos. A las 11 de la noche. Se salen, ya ni los pude ver. Ya. Regresan al ratito. Ya, quién sabe qué le compró a Carlitos. Ya traía su coca, Cindy. Y ya no le dije nada, ¿no? Bueno, ya. Pasó, dije, pues hubiera ido yo, ¿verdad? No, pues sí me dijo, ¿no? Hubiera sido tú, pero bueno. Al otro día, en el desayuno, hermanos, a mí me encanta la Coca Light, y ella no, pero traía su Coca Light. Híjole, hermanos, se me antoja la Coca Light, fría, ya traía la mitad, pero fría, hermanos. Y el desayuno estaba ya listo, y veo la Coca, entonces dije, no, le pido, no me va a dar, o sea, no, va a estar muy difícil que yo le diga, no fui por la Coca y luego todavía le pido. Entonces dije, ¿cómo le hago para que sí me dé? Entonces tomo la Coca y le digo, oye, mi amor. No, la tomé así. Le digo, oye, mi amor. No, ni creas que te voy a dar. No, le digo, no, espérame. Le digo, no, espérame. No te voy a dar. Le digo, espérame. Le digo, mira, tú sabes que la Coca es muy rica, le digo. Le digo, y esta es historia real, no crean que se estoy inventando. La Coca es muy rica, le digo. Pero ¿qué crees que si tú me la das, le daría un sabor, le digo, diferente? No, un sabor delicioso, exquisito, mucho más allá de la Coca. Le digo, ¿sabes cuál? Y no me oía, ya. ¿Sabes cuál sabor sería? ¿A qué me sabría la Coca? Le digo, a gracia, a misericordia. Le digo, a compasión. Le digo, a eso me sabría. Le digo, no solamente el sabor de la Coca, imagínate la Coca con la gracia. No, le digo, no tienes idea qué sabor le des al desayuno. Bueno, me la dio, hermanos. No, gracias a Dios que entendió. No, sí me supo rico. Ahora, imagínense. Ahora ponte a pensar esa mañana, ya fuera de la broma, porque sí fue así, y sí me la dio. Pero ahora imagínate, ¿a qué le supo ese desayuno a los discípulos? A los que lo habían negado, a los que habían corrido, a los que lo habían abandonado, hermanos, en la hora crítica de Jesús. Viene Jesús y les sirve el desayuno, vengan y coman conmigo. ¿A qué le supo a gloria? Gracia servida a las brasas, hermano, literalmente. ¿Has alguna vez decepcionado a Dios? ¿A qué te sabe, si lo has notado, a qué te sabe que Dios diga, y te voy a seguir proveyendo, y te voy a seguir cuidando, y te voy a seguir restaurando, y voy a seguir a tu lado, porque mi presencia y mi gracia no dependen de tus acciones? Porque la gracia de Dios fue comprada por Cristo hacía 3 semanas antes en la cruz.
Versículo 13, Jesús vino, tomó el pan y se lo dio, y lo mismo hizo con el pescado. No, de verdad que cuando leo esta escena, es para mí impresionante el simple hecho de imaginarme la escena, ver a Jesús otra vez partiendo el pan y repartiendo a los discípulos el pescado. Es una escena, es una imagen poderosísima el que te lo imagines. Ver otra vez al Maestro resucitado. Recuerdo un himno que me encanta, no lo cantamos aquí, es un himno antiguo, se llama Maravillosa Gracia, y dice, una estrofa, dice: maravillosa gracia vino Jesús a dar, más alta que los cielos, más honda que el mar, más grande que mis culpas clavadas en la cruz. Es la maravillosa gracia de Jesús. Así es lo que estaban experimentando. Y en este punto justamente llegamos al momento más intenso o climático de este relato. Un momento que se torna en algo muy personal para el discípulo que tenemos ahorita como personaje principal, Pedro. Jesús se dirige directamente a él. Pedro es el que había dicho, aunque todos se aparten, en Mateo 26 dijo, aunque todos se aparten por causa de ti, yo nunca me apartaré. Jesús le había dicho, en verdad te digo que esta misma noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo, aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. Vean este hombre. Todos los discípulos también dijeron lo mismo, pero Pedro lo dijo. Aunque tenga que morir contigo, Señor, jamás lo negaré. Y a lo mejor escuchas el eco de tu voz diciendo, Señor, yo te voy a seguir. Esta vez voy a ser tuyo. Esta vez te voy a obedecer. Pase lo que pase, yo te voy a obedecer. No voy a pecar de las maneras que he pecado. Ahora sí lo voy a hacer. Estoy comprometido contigo. Ves a Pedro diciendo, yo no te voy a negar. Yo en mis manos voy a tomar el futuro que tengo espiritual y te voy a hacer, voy a ser tu siervo. ¿No te has escuchado diciendo esas cosas? Ahora sí, Señor, de ahora en adelante, y con buenas intenciones, porque amas al Señor, porque eres hijo de Dios. Si es que eres hijo de Dios, le dices, yo te voy a seguir. No lo dices tratando de engañarlo, quieres seguirlo. Pero Pedro le dijo, esta noche, antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Este momento se torna en un momento muy intenso, porque Jesús se dirige a Pedro solamente. Yo no sé cómo estaba la disposición, si estaban sentados en la arena, estaban en el fuego, obviamente en las brasas. Es muy probable que se lo haya dicho enfrente de otros, de los demás discípulos. Le dice lo siguiente, versículo, a esta escena, esta nueva escena la titulé, ¿me amas? En esta escena, el versículo 15 comienza así, dice, entonces, cuando habían acabado de desayunar, después de que Jesús los había atendido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan. Ahora, no se nota, pero aquí hay una tensión terrible. Cuando Jesús le decía a Pedro, Simón, hijo de Juan, venía una reprimenda normalmente, venía un reproche hacia Pedro, porque varias veces lo regañó, y a él justamente, porque era bien arrebatado Pedro. Entonces imagínense, después de lo que sucedió, desayunan, y Jesús le dice, Simón, hijo de Juan. Yo me imagino a Pedro en ese momento, otra vez le late el corazón, otra vez, qué bien, qué va a decir mi Señor. No me imagino qué va a decir, yo fui el que lo negué, y estamos aquí todos, imagina la escena, otra vez junto a las brasas, ante un fuego, negué al Señor. No sé si está recreando la escena, pero me está diciendo, Simón, hijo de Juan. Y vean la pregunta, ¿qué estaría pensando Pedro? ¿Qué cosas le pasarían por su cabeza? Le dice, ¿me amas más que estos? Pedro, ¿me amas más que estos? Pedro le dijo, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis corderos. ¿Sabes qué le está diciendo Jesús? Tengo una encomienda para ti, Pedro. Alimenta a las ovejas que han de venir. Pastorea. Versículo 16. Volvió a decirle por segunda vez, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro le dijo, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, pastorea mis ovejas. ¿Sabes qué le estaba diciendo? Pedro, hazte cargo, pastorea, cuida a los que han de venir. Cuida a los que han de creer, cuida a los corderos, cuida a las pequeñitas, cuida a las ovejas más adultas. Y le dijo, versículo 17, por tercera vez, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció porque la tercera vez dijo, ¿me quieres? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Si notaste la atención, estaba junto al fuego. Cuando negó a Jesús, estaba junto a un fuego. Le hizo 3 preguntas, muy probablemente porque hubo 3 negaciones de Pedro. Y 3 formas de encomendarle a los futuros discípulos.
Yo cuando leo este relato, yo me imagino 3, te lo dije, ¿no? Pedro, te lo dije, para que recuerdes tus 3 negaciones. Jesús no es así. Jesús le dice, ¿me amas? Porque tengo una nueva misión para ti. ¿Me amas? Porque me vas a servir. ¿Me amas? Porque te voy a utilizar. ¿Me amas? Porque no importa cuántas veces me negaste. Yo cuando te dije, sígueme, inició una misión para ti que no va a terminar hasta el final de tus días, Pedro. No se trata de cómo te comportes, se trata de la gracia de Dios derramada hacia ti. El que inició la obra, dice Filipenses 1, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Él te va a santificar, te va a hacer crecer, se va a encargar de que cuando peques va a regresar con su gracia, te va a enseñar, te va a restaurar y te va a hacer crecer más y más en santidad. Vemos a un Pedro que lo negó, pero al final de sus días vemos a un Pedro totalmente diferente, un Pedro valiente, un Pedro que pastorea la iglesia con valor, porque fue restaurado por Jesús. Un Pedro que después de negarlo, murió crucificado. No hubo 3 reproches, sino 3 preguntas que consumaban lo que Cristo había hecho con Pedro, su restauración. Porque Pedro, tus pecados han sido perdonados en la cruz. No vengo a juzgarte por lo que hiciste, sino a restaurarte. ¿Te vas a arrepentir? Sí, te vas a arrepentir. No creas que esto es algo que va a pasar por alto. ¿Vas a pedir perdón? Sí, vas a pedir perdón, pero no te vas a quedar ahí. Tu servicio a Dios no ha terminado, Pedro. Apenas empieza. Era necesario que cayeras, Pedro, para que conocieras mi gran gracia restauradora. ¿Notas que esta historia también es tu historia? Cuando has decepcionado a Dios, cuando le has dado la espalda, cuando lo has negado, notas que otra vez ves a Jesús diciendo, no estoy contento con tus pecados, pero vengo a restaurarte. Vengo a decirte que están perdonados, que eres limpiado de tus pecados y de toda tu maldad si los confiesas, que era necesario que cayeras para que conocieras mi gracia restauradora, para que probaras ese desayuno lleno de gracia, para que degustaras mi misericordia, diría Jesús, para que probaras la deliciosa gracia de Dios a las brasas. Tus pecados son muchos, Pedro, pero la gracia de Dios es mayor. Iglesia, gracia soberana, nuestros pecados son muchos. Estamos entre pecadores. Estamos entre hombres y mujeres que hemos negado, decepcionado a Cristo en muchas formas, a pesar de que hemos dicho, te voy a seguir. Nuestros pecados son muchos, pero la gracia de Dios es mayor. Y acercándose a Jesús, versículo 18, le habló diciendo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Perdón, le estoy leyendo Mateo 28, disculpen ustedes. Este pasaje recuerda la gran comisión que dio a sus discípulos, Mateo 28, 18, lo leo yo, no lo busquen. Y acercándose Jesús le habló diciendo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, id pues y hacer discípulos de todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cuando Jesús le dijo, pastorea mis ovejas, es un llamado también a ti, hermano. Si tú no eres pastor, también Dios te está llamando. ¿Crees que los cristianos fuimos rescatados para ser congregantes de domingo? ¿Para venir a sentarnos a escuchar una prédica? No, mis hermanos. A Pedro le dijo, sígueme y te voy a hacer pescador de hombres. Y si tú seguiste a Cristo un día, te dijo exactamente lo mismo. Te voy a hacer pescador, te voy a hacer pescadora de hombres. Otros van a llegar a conocer el Evangelio por ti. A otros vas a llegar a discipular y a enseñarles quién es el Señor a quien tú seguiste. Vas a ser un ejemplo viviente de un hombre o una mujer rescatados por Cristo y serás quien lleve el mensaje de las buenas nuevas. Esta misión empezó en la playa, en el mar de Genesaret para Pedro, inició para ti el día que conociste a Cristo, pero no se va a detener porque un verdadero discípulo va a ser un discípulo que va a hablar a otros de Cristo. Va a ser pescador de hombres, va a pastorear a otros, como dice este texto, porque Dios te restauró para eso. Si no como un pastor, sí a enseñarles a otros las verdades de la Escritura. En un nivel quizás no como pastor, pero se los vas a enseñar si eres un verdadero discípulo de Cristo. Esta restauración hoy, si sientes que has decepcionado a Dios, hoy te está diciendo, te voy a usar también, hijo. No nada más al pastor, no nada más al pastor Armando, al pastor Samuel. Te voy a usar a ti, hijo, porque eres hijo del Dios Altísimo. Eres un embajador del Evangelio de Jesucristo. No te puedes quedar callado. Dijo Jesús, una luz no puede ser echada, no está hecha para ser puesta debajo de la cama. Si eres un siervo de Cristo, si conociste a Cristo, Cristo también te encuentra en la playa y también te dice, te voy a restaurar porque otros van a conocer a Cristo por medio de tus palabras y de tu testimonio. No te puedes quedar callado si eres de Dios. Y Él te está restaurando si es que Dios está abriendo
abriendo tus ojos en esta historia. Así que tenemos el último y nuevo escenario. A esta escena le titulé, sígueme. Porque es lo que Jesús le dice. Versículos 18 y 19. Como la primera vez en la playa. Yo te haré pescador de hombres. Ahora le dijo, sígueme. Versículos 18 y 19. En verdad te digo, cuando eras joven te vestías y andabas por donde querías, pero cuando seas viejo, extenderás las manos y otro te vestirá y te llevará donde no quieras. Esto dijo a entender la clase de muerte con que Pedro glorificaría a Dios, y habiendo dicho esto, dijo, sígueme. ¿Saben qué le está diciendo a Pedro? Dice, no, cuando eras joven hacías lo que querías, pero cuando seas viejo, de manera metafórica, usando una figura literaria, le dice, Pedro, te van a crucificar en mi nombre. Tú sígueme. ¿Ves por qué lo restauró? Para que dejara atrás su vida, para que dejara atrás sus pecados. No fue para que viviera igual. La gracia de Dios no es para ser los mismos. La gracia es una gracia restauradora, transformadora. Le dice, vas a morir, Pedro, vas a morir. Me vas a seguir ahora sí hasta la muerte. Lo que dijiste va a ser cierto, pero no en tus fuerzas. Ahora yo te estoy mandando a morir por mí. Ahora no es el Pedro arrojado que dice, yo te voy a seguir, yo voy a ser el que te va. Dice, no, cuando confiaste en que lo ibas a hacer, 3 veces me vas a negar. Ahora yo te estoy diciendo, yo te voy a mandar. Ahora tienes mi poder, ahora sígueme. Yo te estoy anunciando que el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Lo dijo Jesús, toma tu cruz y sígueme, había dicho Jesús. Es lo que estaba pasando literalmente con Pedro. Ahora Pedro sí estaba dispuesto a servirle hasta la muerte porque había probado de la gracia de Dios. ¿Estás dispuesto a seguir a Jesús hasta las últimas consecuencias por Él? ¿Estás dispuesto a decir, Señor, yo te voy a seguir sin avergonzarme del Evangelio? Que otros sepan quién eres tú, que otros conozcan que yo tengo una fe real en un Dios vivo, sin importar los demás. Yo te quiero seguir. Ahora Pedro estaba dispuesto porque, aunque sus pecados eran muchos, la gracia de Dios resultó ser mayor a todos sus pecados, incluso 3 negaciones. Cuando hayas pecado en alguna forma, no te alejes de Dios, hermano. No importa si lo que hiciste es vergonzoso. Mira, Pedro, corre a Cristo, a pesar de tus pecados, a pesar de tu negación, a pesar de tu incredulidad. Encontrarás siempre una constante. Su gracia es más desbordante que el pecado que hayas cometido. Siempre vas a encontrar la misma constante. La gracia de Dios derramada en la cruz es más grande que el pecado que hayas cometido. Y está dispuesto a restaurarte, a perdonarte, a limpiarte y a utilizarte como lo hizo con Pedro. Y a utilizarte como lo hizo con Pedro. Verás pescas milagrosas que indican que Él está haciendo la obra sobrenatural en ti, a pesar de nuestra pecaminosidad. Porque te salvó pagando en la cruz los pecados que cometiste y que cometerás, para demostrarte que la relación con Él no se trata de tus acciones, sino del amor de Él por ti. Cuando de verdad conozcas esa gracia te restaurará, te impulsará como Pedro a vivir una vida en santidad, para pastorear a otros, para seguirle, para ser un siervo, para dar tu vida por tu maestro. Sí, mi hermano, tus pecados son muchos, pero la gracia de Dios restauradora, comprada por la sangre de Cristo, es infinitamente mayor. Vamos a orar. Gracias, Señor, porque sí es cierto, nuestros pecados son tremendos. Y te hemos decepcionado en diferentes formas, pero somos Pedro y tenemos al mismo Cristo. Está dispuesto a mostrarnos más de su gracia, a santificarnos, a perdonarnos, a limpiarnos y a utilizarnos otra vez. Y te agradezco por eso, Señor. Te agradezco porque yo sé que estoy entre hombres y mujeres que aquellos que sean verdaderos creyentes, tú los vas a santificar, limpiar y utilizar. Que no se van a quedar estáticos estos hombres y mujeres si son de verdad tus discípulos. Que nos harás crecer, aún en nuestras más obstinadas rebeldías. Te vemos a ti otra vez en la playa, ofreciendo más y más de tu gracia, derribando nuestras barreras y nuestra rebeldía con tu amor. Te agradezco, Señor. Gracias porque hoy podemos deleitarnos en tu gracia, en que, aunque nuestros pecados son infinitamente mayores, tu gracia es infinitamente, doblemente infinita.